Daremos comienzo al tema del neoliberalismo, por supuesto con su historia, el cómo llegó a nuestro país y las consecuencias que ello trajo. El neoliberalismo se gestó desde la década de los 30, por intelectuales partidarios del mismo y por empresarios inconformes con las políticas cardenistas. Con von Mises y von Hayek a la cabeza del neoliberalismo mexicano, vinieron a nuestro país con una idea clara, la de reconstruir la economía mexicana. Con ayuda de Salinas y bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, tomaron por fin el poder sobre las políticas económicas mexicanas, basándose en dos ideas claras. La primera, el mecanismo de precios como única forma eficiente de la organización económica y la única compatible con la libertad individual, y la segunda, la libertad económica sobre la libertad política. Sin embargo, el neoliberalismo en un contexto keynesiano no gozó de mucha popularidad, ya que los países en buena situación económica gozaban de su propio bienestar, mientras que los países en desarrollo, como México, lo seguían haciendo sin ningún problema. Pronto se unieron protagonistas nuevos. Uno, las transnacionales que proclamaban el libre comercio y la liberación extranjera, los bancos multinacionales que proclamaban la liberación extranjera y la anulación de las políticas introducidas por Roosevelt, y por último, la adopción del neoliberalismo por las clases políticas en los países anglosajones. En México, la tecnocracia liberal ascendió gracias a la crisis de deuda externa de 1982 y se mantuvo más o menos a flote desde el cardenismo hasta los gobiernos de Echeverría y Portillo. Es en 1982 que se pensó en una estrategia para reconstruir la economía mexicana, una estrategia con tintes cardenistas, pero el plan se vino abajo con Miguel de la Madrid al mando. Es entonces cuando se industrializa el país en dirección al fundamentalismo del mercado. A ello se le suma el alineamiento de los organismos financieros internacionales del paradigma liberal. Enseguida hubo un endeudamiento con el Banco Mundial de los países en desarrollo, incluyendo México, provocando de esta manera una deuda que aún no se puede saltar. Buenas tardes, mi nombre es Yasmina Alejandra Martínez Ochoa y yo voy a exponer el tema de la apertura comercial y sus efectos. A inicios de los años 80, México dio un giro radical en su estrategia económica. La administración del presidente Miguel Ángel de la Madrid marcó el inicio del modelo neoliberal, que estaba caracterizado principalmente por una apertura económica y la reducción de la intervención estatal en cuanto al tema económico. En cuanto a la implementación de la apertura, lo que se buscaba era que al implementar la estrategia neoliberal se redujera la participación del Estado y entonces se liberara lo que era el comercio exterior. Esto iba a obligar a que los productores y empresarios mexicanos introdujeran cambios tecnológicos para elevar aceleradamente la productividad. Durante la época de 1959 a 1970, el 57.2% de las importaciones estaba sujeto a las licencias de importación. Ese porcentaje que pasó a 74.1% de un periodo desde 1971 a 1980, mientras que en 1988 solamente el 22.1% de las importaciones estaba sujeto a las licencias de importación, un porcentaje que se redujo hasta el 5.8% en el 2018. En cuanto al arancel promedio ponderado, que desde 1982 fue del 16.4% y quedó reducido hasta el 6.1% en 1988, mismo que se redujo hasta el 0.6% en 2018. Bien, esto complementario a lo que fue firmar la adhesión de México al Acuerdo de Aranceles y Comercio en 1986, que hoy es la Organización Mundial del Comercio. Eso también permitió que la tecnología neoliberal y las negociaciones bilaterales, regionales y los subregionales de tratados comerciales tuvieran más apertura para lo que es el Estado mexicano. En eso también se puede contemplar lo que es el Tratado de Libre Comercio de América. De manera paralela a todo lo que estaba sucediendo, el gobierno procedió a desmantelar los instrumentos de fomento económico general y sectorial. Entonces la inversión pública se redujo de un 10.4% del Producto Interno Bruto en 1982 a un 4.9% del Producto Interno Bruto, mismo que se redujo a un 2.7% en 2018. Entonces, el gasto económico sectorial se redujo a un 12.4% y a un 6.3% en 1988, mientras que en el 2018
se redujo al 3.7%. Podemos situar una paradoja del crecimiento exportador. ¿A qué nos referimos con esto? En el ámbito de la exportación de mercancías, sus logros habían sido espectaculares. Entonces, las exportaciones petroleras y de manufacturas, la tasa promedio anual era del 8.9%, de lo que abarca el periodo de 1983 a 2018. Entonces, con eso podemos encontrar un incremento también de la tasa media del 10% anual. Las exportaciones manufactureras habían tenido un crecimiento aún todavía mayor, porque después de 1965, que era del 0.9%, a 1981 era del 3.6%. Esto fue creciendo durante los años, durante el periodo, porque en 1993 era del 10% y del 32.5% hasta el 2018. En el gráfico que se muestra a continuación, pueden ver ustedes desde el año 1981 a 2018 cuál era la apertura comercial, la inversión pública y el gasto público en fomento económico. Desde el año 1981 a 2018 podemos ver que se redujo drásticamente lo que es el porcentaje de las importaciones controladas, desde un 85.50% hasta un 5.78% en 2018. El arancel ponderado de un 18.30% en 1981 se redujo a un 0.60% en 2018. En cuanto a la inversión pública, se redujo en un porcentaje de un 12.38% a un 2.66%, mientras que el gasto público en fomento, en cuanto al porcentaje de Producto Interno Bruto, de un 13.84%, se redujo hasta el 3.17% en lo que fue el año 2018. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Herrera. En esta mi intervención, en esta exposición, voy a hacer una comparación del modelo económico previo al neoliberalismo, que es de 1935 a 1982, y los resultados del neoliberalismo, que entra de 1983 al 2018. Bien. Para poder empezar con el tema, hay que recalcar que el modelo previo al neoliberalismo, que fue de la época de 1935 a 1982, se llamó ISI, que era la industrialización por sustitución de importaciones. Con este modelo, México siguió un modelo de desarrollo con un fuerte liderazgo estatal. Esto incluía políticas activas al fomento económico. Todo esto se iba a la infraestructura, a la educación, al sector energético, y todo esto al nivel del Estado. También regulaban el mercado y el comercio exterior para proteger la industria nacional. Todo era de la nación, obviamente con sus vertientes en el mercado internacional. El sistema financiero estaba orientado al desarrollo, todo al desarrollo del país. Todo esto apoyaba a sectores clave como lo era el sector del agro, la industria y las manufacturas. Bajo esta estrategia del Estado, el Producto Interno Bruto real en Producto Interno Bruto actual era del 6.1%, anual, perdón, era el real con este modelo económico de 1935. El Producto Interno Bruto per cápita era el 3.2% anual. Esto significaba que había pobreza, era la pobreza significativa, o sea que la pobreza era mínima. Y la productividad laboral era sólida, o sea, no había estos desajustes en cuestión a desempleo. Todo esto fue de 1935 a 1982, pero para el año de 1983 la estrategia neoliberal traspasó paulatinamente las funciones sostenidas del mercado y los agentes privados. Esto como medida a la anterior estrategia, que era la ISI, para poder
pasar a una inversión moderna. O sea, en 1983 llegó el modelo neoliberal queriendo modernizarse, reduciendo el poder del Estado en la economía, donde se podía aprovechar los beneficios de la globalización, además de aumentar la tasa económica, cosa que no pasó. Y al finales de los 80s, Williamson, en el consenso del neoliberalismo, daría a conocer el poco desarrollo que hubo en las economías de América Latina. Y esto dando paso, esto con las recomendaciones para el desarrollo económico para los países en vías de desarrollo. Después de los 80s, en 1983, se instaló lo que viene siendo el neoliberalismo, que bien es el modelo económico actual que nos rige en México, y nos estamos basando en las últimas 3 décadas. Y México ha tenido un crecimiento promedio por debajo del modelo anterior, ¿sí? Muy por debajo tanto en el Producto Interno Bruto como en el Producto Interno Bruto per cápita. Insuficiente para absorber la fuerza laboral en forma bien remunerada. O sea, es muy normal que escuchemos que los trabajos estén bien pagados. O sea, es una fuerza laboral con trabajo cargado y remuneración baja. Esto ha sido documentado en investigaciones económicas, en lo que nos arroja como resultado que la estrategia neoliberal nos marca con un crecimiento Producto Interno Bruto del 2.3% anual, por debajo del anterior modelo económico, y un Producto Interno Bruto per cápita del 0.7% anual. Esto arroja un resultado de un mercado interno debilitado. Se redujo por muy al menor la participación estatal y la apertura descoordinada de la economía. O sea, esto afecta a la integración de las cadenas productivas internas. No hay de dónde sacar para que haya una infraestructura a nivel estatal que pueda sostener la economía. La productividad laboral es mucho menor que la de antes. Dependemos mucho de las exportaciones y la vulnerabilidad del mercado internacional. Dependemos de la moneda extranjera. Se invierte muy poco. Se invierte muy poco, o es muy débil la intervención y la escasa, y en la transformación tecnológica para las nuevas herramientas, para generar nuevos empleos y el nuevo mercado, para fortalecer el mercado. Esto quiere decir, y haciendo la comparación en general, que los productos claves en el desempeño macroeconómico tendría que ser un crecimiento, es un crecimiento económico por debajo del periodo previo, ya haciendo la comparación del modelo Easy al modelo neoliberal. El sector industrial manufacturero creció menos que antes. De hecho, creció muy mínimamente. La promoción económica del sector interno se debilitó. Yo podría decir que no hay promoción, todo es dependiendo a la economía exterior, todo es a las importaciones. Y el crecimiento exportador no significa que se vaya a invertir en el desarrollo general del Estado. O sea, no hay, lo que se exporta se queda en el exterior.
Distribución del ingreso y el empleo. El neoliberalismo también tuvo efectos negativos en el empleo y la distribución del ingreso. La participación de los salarios en el ingreso total descendió. Mucha población quedó en empleos precarios o informales. Gran parte de la fuerza laboral no encontró empleos bien remunerados. La política salarial empobreció el poder de compra de los trabajadores y la emigración laboral del extranjero aumentó como una válvula de escape. También hablaremos sobre la comparación entre México y China, que es un tema bastante interesante, ya que Calva nos muestra que aunque ambos países iniciaron con el desarrollo de reformas económicas en los años 80, la estrategia fue distinta, por ende los resultados fueron completamente diferentes. China siguió una estrategia heterodoxa, con apertura gradual combinada con intervención estatal en sectores estratégicos, lo cual le dio resultados muy buenos. China logró industrialización acelerada, el aumento del salario real, reducción histórica de la pobreza y desarrollo tecnológico propio. También generó consecuencias negativas como desigualdades regionales, problemas ambientales, explotación laboral en etapas iniciales, migración al campo o ciudad desordenada. Este modelo era un gran contraste con el modelo neoliberal utilizado en México, que como ya vimos tuvo resultados bastante decepcionantes. Mientras que México lanzó el modelo sin alguna protección y de manera bastante rápida, China primero fortaleció las capacidades productivas, utilizó las exportaciones de manera que impulsaran la industria nacional, mientras que en México se rompe la cadena productiva nacional. Calva nos muestra esta comparación a modo que se comprenda que el modelo neoliberal utilizado en México fue lo que produjo los malos resultados, ya que China también pasaba por la situación de pobreza, atraso y presión internacional. Sin embargo, tomó un camino distinto y los resultados no mienten, pues en el 2018 su economía era 10 veces mayor que la de México. Además, es una forma de que veamos que hay más opciones que el neoliberalismo y que la apertura comercial no va a garantizar el desarrollo, sino más bien la estrategia con la que se ponga en marcha. Calva concluye que la persistente aplicación del modelo neoliberal de 1983 a 2018 representó una experimentación que fracasó en generar crecimiento sostenido, empleos bien remunerados y bienestar social, y que no cumplió con la prosperidad prometida por las élites tecnocráticas. Precisamente porque el modelo neoliberal simplifica excesivamente la realidad de la economía.